¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. En este día les pido que me acompañen a la palabra del Señor, que tomen sus Biblias o enciendan sus móviles en la modalidad que la tengas. Yo te pido que me acompañes en este día al libro de Mateo, capítulo 27. Quiero que hablemos de un tema interesante, un tema actual, un tema relevante, un tema que no podemos descuidar bajo ninguna circunstancia. El título del mismo es como de costumbre, y la razón por la cual le damos este título es porque se ha hecho ya una costumbre que tengamos dificultades a la hora de comunicarnos en la familia, en el día a día, en el trabajo, en la iglesia, y que lo veamos como algo normal, como algo natural. Y esto no es normal. Es bueno que lo podamos entender. No es normal que tengamos la oportunidad de comunicarnos y no podamos hacerlo. No es normal que en el matrimonio tengamos la oportunidad de conversar y terminemos discutiendo. No es normal que entre los hermanos en Cristo podamos compartir un tiempo afable, un tiempo de calidad y nosotros terminemos pues distraídos con las cosas que puedan estar sucediendo en el ambiente. Y quiero que entiendan que esto es parte de un trastorno. Escúchelo bien. El que no podamos comunicarnos con libertad, con apertura, con tranquilidad, con paz. El hecho de que en el matrimonio haya discusión entre los padres y los hijos, haya tanto problema para sostener una comunicación efectiva, es parte de un trastorno. Y uno que es muy común, un trastorno que es muy común y que muchos hemos descuidado y hemos entendido que esto es normal. Este déficit de comunicación trae problemas muy serios para nuestras vidas. Los maestros lo saben muy bien, lo difícil que es armonizar un salón de clases cuando tenemos entre 7 a 20 niños que cada uno de ellos tiene necesidades diversas, pero no pueden comunicar, no pueden expresar correctamente sus deseos, sus intereses, su voluntad, sus necesidades. Y esto viene desde la casa. El que no se respete, no se reconozca autoridad, el que no haya un orden para nosotros relacionarnos, viene desde la casa. Y es por eso que debemos atender este déficit en la comunicación y lo entendamos como un problema serio. Es importante que reconozcamos que si no hay una buena comunicación entre nosotros, no podemos culpar al Señor, no podemos culpar a terceros. Debemos antes mirar hacia adentro, que es un ejercicio de humildad que cada uno de nosotros tiene que aprender a hacer a diario en su vida, aunque usted no diga amén. Cuando digo que esto es un trastorno y es un problema de comunicación muy serio, es porque cuando no podemos comunicarnos efectivamente, surgen situaciones en la escritura, en la lectura, en el ritmo de las personas, en la comprensión de las personas, en el habla, que van combinándose a través de los años y por haberlo descuidado desde la niñez, cuando somos adultos tenemos las mismas situaciones, lo único que aumentadas, con mayores dificultades y más difíciles de tratar. ¿Sabes por qué? Porque cuando no se trabaja, lo que a temprana edad se detecta, luego se complica. Si usted tiene un dolor en la cadera y lo descuida, ese dolor va ramificándose porque eso es una alerta. Es una alerta. Y esa alerta a veces no le prestamos atención. Esa gripe mala que muchas veces nos da y que nos destruye, comienza con un dolorcito de garganta. Pero es que lo descuidamos. No tomamos en cuenta esa infusión, ese té oportuno que va a fortalecer nuestro sistema inmune para que combata ese virus que está desarrollándose. El cuerpo está luchando y te da una alerta. Actívate. Hay un virus en el cuerpo. Está atacándote, pero nos descuidamos.
lo dejamos para después. Entonces viene luego esa gripe bien destructora que nos noquea y duramos semanas. Y ya nosotros estamos viendo personas que duran meses con un proceso gripal que va y viene. ¿Sabe por qué? Por el descuido, por no tomar las medidas adecuadas para atender estas necesidades. Dejamos las cosas como si van a solucionarse solas. Y yo te hablo de señales tempranas, de alertas que se presentan en nuestra vida. Y en el tema de la comunicación también tenemos esas señales. Por ejemplo, en el niño de 10 meses se tiene que presentar un balbuceo. Y si tú no lo detectas en tu niño, esto tiene que prestársele atención. Sobre todo el pediatra tiene que ponerte en alerta. ¿Cómo está el balbuceo de tu niño, de tu niña? ¿Cómo está este proceso? ¿Lo has notado? ¿Se ha desarrollado? Tiene que decir que sí. Porque en el caso de que no se esté produciendo ese balbuceo, pues hay un tema que se le debe prestar atención. Un tema que se olvida, que se descuida y luego ese individuo detona con grandes dificultades en el matrimonio o en el ámbito profesional, y es porque desde su niñez habían señales que se ignoraron. También está a los 24 meses, entre los 18 y los 24 meses, como señales tempranas de las dificultades de comunicación, que un niño o una niña que ya tiene 2 años, por lo menos, tiene que conocer 10 palabras diferentes, que las use con frecuencia. Y tú tienes que notar esto, tú tienes que identificarlo. Luego están entre los 24 y 30 meses, están los enunciados con más de 2 palabras. Por lo menos 2 o más. Tienen que estar allí esos enunciados presentes. En los 30 meses, de los 36 a los 3 años, ya se tiene que mantener una conversación. Ya se tiene que dar la oportunidad de una comunicación, y nosotros tenemos aquí educadoras que pueden validar lo que les estoy compartiendo. Y también entre los 48 meses y los 4 años, o 48 meses o 4 años, tenemos que escuchar la manera en la que se pronuncian las palabras, porque puede haber un tema de fonema. Los errores fonéticos pues también son una señal temprana de que nuestro hijo puede necesitar una estimulación, una atención. ¿Qué tan importante es esto? ¿Por qué les doy esta introducción? Sencillo. Dice Mateo 27, versículo 15, que como era de costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, se ponía en libertad a un preso, el que la gente quisiera. Y se le entregaba a la multitud. Dice el verso 16 que ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Guarde esto ahí, porque la razón por la cual Jesús fue llevado ante Pilato de parte de las autoridades del Sanedrín fue por envidia. Pilato lo sabía. Y dice el verso 19, justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quiere que deje en libertad? ¿A Barrabás? Contestó la multitud a gritos: ¡a Barrabás! Entonces él pregunta: ¿y qué hago con Jesús, el Mesías?, preguntó Pilato. ¡Crucifícalo!, contestaron a gritos. Que el Señor añada gracia a su palabra.
Aquí nosotros vemos el ejemplo claro de lo que sucede cuando hay una mala comunicación. Y como les decía, esto se presenta desde temprana edad en nuestra vida y muchas veces lo descuidamos y lo vemos como algo natural. Que no podamos sostener una comunicación fluida como aprendimos en el colegio, que hay un emisor, que hay un receptor y que hay un mensaje. ¿Lo recuerdan? Hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje. Y lamentablemente vemos estas dificultades desde nuestra juventud y lo ignoramos, lo pasamos por alto. No le prestamos la debida atención. Y aquí estamos viendo la raíz de ese malestar. Aquí estamos viendo cómo este malestar que se presentó desde mucho tiempo atrás en la vida de esta pareja, en este momento se está manifestando, porque la esposa de Pilato le dio un mensaje clave, pero él no lo escuchó, no le prestó atención. Y esto es muy común, que por ejemplo las esposas hablen con los esposos y estos no les escuchen. O que los esposos hablen con las esposas y estas no lo escuchan. Y esto es un tema gravísimo, un trastorno en nuestro sistema de comunicación. Que las autoridades nos dan una señal y no le prestamos atención. Que nos indican, no sé si usted lo ha notado en el banco, qué difícil es que la persona se ponga en una línea. Esto es increíble. Está dibujada en el piso y todo el mundo está fuera de la línea. Y cuadrado, como con un cuadro especial. Señor, póngase en la línea para que haya un orden. Y está dibujada y dice depósito y retiro. Y todo el mundo en la misma línea. Y tiene que venir una persona y decirle, ¿usted va a depositar? Sí, pues esta es la línea suya. ¿Y usted va a depositar? Sí, esta es la línea suya. ¿Usted va a depositar? No, voy a retirar. Ok, gracias. Y todo el mundo, ok, es que aquí cambian todos los días las señales. No, no la cambian, eso tiene años ahí. Pero es que no se le presta atención y es un tema de comunicación, es un tema de orden. Y esto mismo pasa en el hogar y esto mismo pasa en el evangelio. Y por esta distorsión, que por cierto el enemigo la aprovecha, es que nosotros muchas veces entramos en pleitos, discusiones, problemas gravísimos que pudimos haber evitado si hubiésemos prestado atención. A Pilato se le dio un aviso y su esposa, alguien cercana a él, le está dando el mensaje. No es un desconocido, no es alguien entre la multitud que le envió a decir que había tenido un sueño donde el Señor le dio una alerta, mira, presta atención y cuidado con lo que vas a hacer. Él hizo caso omiso del mensaje que se le dio. ¿Por qué? Porque no escuchaba, porque no prestaba atención. Y este es el mismo mal que nosotros hoy en día estamos sufriendo en los hogares. Tenemos dificultades gravísimas en el hogar. ¿Sabes por qué? Porque no hay buena comunicación en la familia, no hay tiempo para escuchar, hablamos sin pensar, hay falta de confianza ya por el daño que se ha hecho con la boca, que como dice el libro de Santiago, es un miembro pequeño de nuestro cuerpo, pero provoca grandes incendios, trae grande destrucción cuando este no se logra controlar adecuadamente. Y por eso ya el esposo no escucha a la esposa y por eso los hijos ya no escuchan a los padres. ¿Por qué razón? Porque sencillamente se ha perdido la confianza. Lamentablemente, como hay un tema de comunicación, no hay empatía. Yo no me puedo identificar con la necesidad de mi cónyuge. Yo no puedo entender lo que está sucediendo con mi hijo. Porque inmediatamente se manifiesta algo, yo comienzo a pleitear, a exigir, y no le doy tiempo a que el hijo, la hija, la esposa, el esposo exprese lo que hay en su corazón. Y en este momento Pilato estaba delante de Jesús y aún así no escuchó ni lo que Jesús le dijo, ni lo que le dijo su esposa, ni tampoco entendía lo que pasaba en la multitud. Porque él decía, este es un hombre inocente, ¿cómo están pidiendo al charlatán de Barrabás? Yo no lo entendía. Por eso preguntó en más de una ocasión, 2 veces le preguntó a la misma gente, seguro, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Y cuando la gente vuelve y le dice a Barrabás, él no lo entiende y dice,
¿Y qué hago con Jesús? ¡Crucifícalo!, le gritaban. ¿Por qué razón? ¿Por qué se estaba dando esto? Porque había un tema serio de comunicación en la vida de Pilato. Había una distorsión. Y esa misma distorsión se ha instalado en los matrimonios, en las congregaciones. Es un ruido que cuando tú estás en un lugar donde hay un ruido, tú no te puedes concentrar. Y tú dices, este ruido no me deja prestar atención, no me deja concentrar. No puedo pensar con claridad. Y ese mismo ruido, esa misma distorsión es la que el adversario está utilizando para bloquear la palabra del Señor y que no la podamos escuchar. Así ignoramos el mensaje de Dios y también cuestionamos a Dios por lo que está sucediendo. Porque decimos, Dios no me habla, Dios no me ama, Dios no me cuida. Mientras tanto, hay agresividad en el hogar, hay distorsión en la iglesia, hay pleito en las calles y nadie se puede poner de acuerdo con nadie. El mundo no puede tolerar lo que nosotros portamos. Eso lo entiendo. Muchas personas no van a recibir el mensaje que tú y yo llevamos, porque lamentablemente hay un rechazo en sus corazones. Pero eso no tiene nada que ver con los problemas de comunicación que estamos nosotros enfrentando por falta de responsabilidad. Los problemas que tenemos hoy de distorsión tienen que ver con nuestra desconexión y nuestra distracción. Tiene que ver con la manera en la que estamos administrando nuestro tiempo y nuestra vida. El Señor le habló a Pilato, pero él no entendió. El Señor le dio la respuesta porque en el verso 11 Jesús se encontraba, escucha dónde, frente a Pilato. Estaban frente a frente. Y él le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, dice el verso 11, tú lo has dicho. Jesús le respondió. Y luego, si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que él vuelve y le pregunta, y ya Jesús no le respondió, porque ya le había respondido una vez. Y se está manifestando aquí el tema de comunicación. Y muchas veces con la esposa tenemos una dificultad, y ella nos dice, pero es que ya yo te lo había dicho. Y tú cometes el gravísimo error de decir, ¿cuándo? A mí tú nunca me dijiste eso. Mire, esposo, entienda algo. Las damas no olvidan, recuerdan día, hora, mes, segundo, qué tenías puesto, la posición que tenías, todo. Jesús les respondió. Jesús le dijo, tú lo has dicho, pero él no lo escuchó. Jesús estaba hablando con él. Jesús estaba ministrando su corazón. Pero él estaba tan distraído con el ruido del ambiente que no podía escuchar lo que Jesús le estaba diciendo. Cuando tú dices Dios no me habla, es porque estás tan concentrado en el ruido de tu alrededor que no puedes escuchar lo que Dios te está diciendo. ¿Por qué yo sé que él estaba distraído? Porque en el verso 13, oye lo que él le dice a Jesús. No oyes lo que la multitud dice contra ti. No oyes las acusaciones que están presentando en tu contra. No te vas a defender. Entonces, ¿qué estaba escuchando Pilato? La bulla de la multitud. Él no estaba escuchando lo que Jesús le dijo, porque ya Jesús le había dicho, yo soy inocente. Pero aún así, él delante de todos, tú y yo sabemos lo que hizo, se lavó las manos y dijo, si lo quieren crucificar, crucifíquenlo. No le hizo caso a Jesús, no le hizo caso a su esposa, no le hizo caso a su intuición.
porque él estaba inquieto. Si no hubiese estado inquieto, hubiese dicho, crucifíquenlo y me voy a desayunar. Ustedes están muy temprano molestándome. Y sobre todo con las diferencias que había entre romanos y hebreos. Pilato estaba en la cuerda floja en Roma, porque la zona de Palestina, como ellos la llamaban, aún como en nuestros días, siempre ha sido una zona difícil. Y en Roma ya habían llegado los ruidos de todas las sublevaciones, problemas y situaciones que se había dado en esa tierra. Él estaba en la cuerda floja y él quería callar rápido ese ruido que se estaba presentando. Y por no escuchar a su esposa, por no escuchar a Dios, por no prestar atención a lo que sentía en su corazón, cometió el error más grave de la historia. Crucificó al Salvador. Crucificó a la persona equivocada. Tomó la decisión equivocada. Y si buscas en la historia, después de este día no se sabe más nada acerca de Poncio Pilato. Olvidado por todos, terminó en gran fracaso. Y lo que se pudo haber escrito con éxito y laureles, terminó en una gran situación de dificultad para su vida. Posiblemente tú hoy no escuchas a Dios y no es porque Él no te está hablando. Es porque estás distraído con el ruido que hay a tu alrededor. Posiblemente te sientes solo y abandonado porque hay un gran déficit de comunicación en tu vida. Y la relación más afectada es nuestra relación con Dios. Y cometemos el gravísimo error que aún sintiéndonos así, comenzamos a tomar decisiones y queremos involucrar a Dios después del problema, no antes de que se presente el problema. Porque oramos cuando estamos en el problema, no oramos antes de tomar la decisión. Y tú y yo debemos tener muchísimo cuidado con las buenas noticias, con esas situaciones y oportunidades que llegan a nuestra vida y que nosotros entendemos que son propicias, oportunas, maravillosas y excelentes. Debemos tener muchísimo cuidado con nuestra intención natural de querer complacer a todos. Debemos tener mucho cuidado cuando pensamos que algo es bueno, pero no hemos buscado el consejo de Dios. Debemos tener mucho cuidado con la incitación de las personas que están a nuestro alrededor. Claro que tú puedes. Esa posición es para ti. Eso es tuyo. Dios lo tenía para ti. Porque la multitud estaba gritando, crucifíquenlo, liberen a Barrabás. Por eso debemos tener cuidado con lo que las personas nos están gritando, los incitadores, palabras, términos, ideas que nos parecen correctas, pero que en realidad no vienen de parte de Dios. Hay un hombre que todos nosotros conocemos llamado Job, que vivió un proceso difícil en su vida y tuvo 3 amigos que se sentaron a juzgarlo. Y como si no fuera suficiente, viene un joven llamado Eliú que trae una palabra. Mire, si usted lee las palabras de Eliú se va a sorprender. Porque esto parecía de parte de Dios y son consejos muy oportunos. Pero inmediatamente termina la intervención de Eliú. Dios habla. 38 capítulos después, Dios habló. Ten cuidado si en los capítulos de tu vida tú estás escuchando la voz equivocada. Porque Job escuchó cuanto consejo pudo haber recibido, pero al final es que Dios habló. Y cuando Dios habló, lo primero que dijo fue, ¿quién es este que oscurece mi consejo? ¿Y a quién usted cree que Dios le estaba hablando? A Job. No, porque Job estaba en el banquillo de los acusados. Le estaba hablando a Eliú.
Porque es inmediato que Dios dice, ¿quién es este que oscurece mi consejo? El Señor trató con Job porque quiso, porque Él es Dios. Y la masa de barro no le pregunta al alfarero por qué está haciendo tal o cual cosa con ella. Dios demostró en todo ese libro su soberanía y su cuidado sobre su hijo Job. Y luego le dijo, ora por ellos, porque hay un gran juicio por haber hablado sin mi consentimiento. ¿Saben por qué? Porque tenían buenas ideas que no consultaron con Dios. Tuvieron buenas ideas que estaban fuera o lejos del consejo de Dios. Querían complacer, querían ayudar, pero tenemos que aprender a buscar el consejo del Señor en nuestra vida. Pilato estaba inquieto. Pilato estaba indeciso. Quizá tú te sientes en esa misma condición en este día. Tienes una situación en tu matrimonio, estás indecisa, estás indeciso. Tienes una situación laboral que te tiene pensando. Tienes un tema que no puedes evitar. Y yo quiero que entiendas que este mismo momento que vivió Pilato lo tenemos tú y yo. Tú y yo hoy estamos delante de Jesús. La pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra respuesta a su palabra? ¿Cuál es nuestra respuesta hoy al mensaje que el Señor nos está dando? ¿Cómo tú y yo vamos a corresponder la palabra que el Señor nos está ministrando? Porque ciertamente Dios está hablando. Pero el hecho de que tú y yo no lo estemos escuchando no nos resta responsabilidad. ¿Escuchó? El hecho de que tú digas que no escuchaste o no viste lo que tu hijo estaba diciendo o estaba haciendo no te quita responsabilidad como padre. Igual te van a llamar del colegio y tú vas a tener que responder. ¿Sí o no? Sí. Delante de Dios no te quita responsabilidad el que tú no lo escuches y no entiendas y no aceptes lo que Él te está diciendo. Porque la gente que va al infierno, al lugar de intranquilidad eterna, dice la Biblia que va a ese lugar no por lo que hizo. Tú y yo no vamos al infierno por lo que hayamos hecho. Vamos a ese lugar por haber rechazado a Jesús. Aunque usted no diga amén. Y es importante que hoy nuestra vida pueda estar a cuenta con Dios. Él se presenta delante de nosotros como el príncipe de paz. ¿Por qué razón? ¿Por qué el Señor se presenta como nuestro príncipe de paz? Porque tú y yo a diario enfrentamos situaciones que requieren la intervención directa del Señor y nos lleve a paz, a orden, a justicia en medio de las situaciones que vivimos. Y una de las maneras en las cuales Dios se revela delante de nosotros es como príncipe de paz. Así como Pilato estaba indeciso, estaba inquieto, no tenía paz, ni su esposa tampoco, así podemos nosotros sentirnos en este día. ¿Y qué vamos a hacer? Estamos delante de Jesús en este mismo momento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué voz vamos a escuchar? ¿La de la multitud? ¿La de Jesús que está frente a nosotros? ¿Le vamos a hacer caso al consejo que estamos recibiendo? ¿O vamos a hacer caso omiso de la palabra que estamos recibiendo? De todos modos, seremos responsables. No podemos seguir orando cuando estamos en medio del problema.
Esposos, tenemos que aprender a escuchar a las esposas. Tenemos que ver lo que el Señor puede estar diciéndonos a través de nuestros hijos. Hijos, tenemos que escuchar la voz de nuestros padres. No podemos ignorar el consejo que Dios nos está dando, la manera en la que Dios nos está hablando. Debemos tener cuidado con lo que la mayoría dice y entender lo que Dios dice, lo que Jesús nos está diciendo. El problema que hoy tenemos no es de emisión de palabra justa y de verdad. El problema que hoy tenemos es de recepción por la distorsión del mensaje. Y si hiciéramos caso a Dios, si escucháramos esa palabra, si escucháramos ese consejo, grandes dificultades evitaríamos en nuestra vida. Cuidado con la voz que estás escuchando. Cuidado con las decisiones que has tomado o estás a punto de tomar. Porque muchas veces hay personas a tu alrededor que están incitando tu vida por envidia. Hay personas que se levantan por envidia, motivados por la envidia, porque dice claramente que Pilato sabía la verdad. Los líderes estaban acusando a Jesús por envidia, porque él había logrado concitar la atención de una gran multitud cuando a ellos nadie le hacía caso. Y por envidia quisieron crucificarlo, eliminarlo. Así hay personas que quieren callarnos, que quieren tapar, evitar, destruir lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque el mundo no tolera lo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero sigue diciendo el verso 18 y 19 que el mundo no aceptó a Jesús por la luz que Él portaba. Y las personas amaban más las tinieblas que la luz. Y se alejaron de Jesús para que su luz no evidenciara su pecado. Así que mejor crucifíquenlo. Eso mismo puede estar pasando en tu vida. Pero ¿qué vamos a hacer si no estamos escuchando el consejo de Dios para tomar la decisión adecuada en esa envergadura que nos encontramos? Luego viene la decisión y entonces se oscurece ese consejo, tomamos el camino equivocado y viene la lamentación. Viene el llanto. Viene la dificultad porque nunca consultamos a Dios. Hoy tenemos el poder de decidir a quién vamos a escuchar, la oportunidad de entender a quién vamos a seguir. Y yo te pregunto, ¿seguiremos el curso de Barrabás, que se inventó el vivir la vida loca? ¿O vamos a seguir a Jesús, que nos está mostrando el camino, la verdad y la vida? ¿Vamos a conocer al príncipe de paz? ¿O vamos a seguir el consejo del príncipe de las tinieblas? ¿Vamos a humillar nuestro corazón y a reconocer cuál es el consejo adecuado o vamos a imponer nuestra voluntad? Ahí con tus ojos cerrados, yo te invito a que oremos juntos, porque como es de costumbre, las personas toman las decisiones a su manera. Pero es importante que entendamos que hay una sola forma de tomar la decisión correcta y es aprendiendo a caminar con Dios. Si hay algo que aprendió Job, que lo mencionamos, si hay algo que aprendió cada uno de los discípulos del Señor, como muchas veces hemos tomado su vida como ejemplo, es que separados de Jesús no podemos hacer nada bien.
debemos entender de una vez y por todas que toda decisión incluye un riesgo. Y eso es real. Pero cuando esa decisión no va acompañada del consejo de Dios, el riesgo pasa a ser una tentación, una ocasión de caída, una puerta abierta para que el enemigo juegue con nuestro corazón. Porque le estamos dando la autoridad de que nos acuse delante de Dios de desobediencia, de orgullo, de rebeldía, y no podemos alegar ignorancia. En este día el Señor nos dice claramente: yo conozco tu corazón y conozco tus cargas. Ninguna situación se va a solucionar sola. Todo esto, te dice el Señor, lo tenemos que atender. Y como dice Isaías 1:18, el Señor te dice en este día: ven y platiquemos. Ven, pongámonos a cuenta. Y esto es una decisión para valientes. En este día es necesario que tú y yo nos pongamos a cuenta con Dios. Porque hay muchas situaciones que han estado vagando en nuestra mente para distraernos, para destruirnos. Y recuerda que nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Y él vino al mundo a robar, a matar y a destruir. Y su objetivo somos nosotros. No creas que su objetivo es otro. Por eso la Biblia nos dice: no ignores sus ardides, sus artimañas, sus engaños. Estén alerta. Y en este día tú y yo debemos estar alerta, iglesia. El Señor te dice: ven y ponte a cuenta conmigo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la decisión que hoy vas a tomar? ¿Cuál es el paso que hoy vas a dar? Como de costumbre, ¿vas a hacer las cosas a tu manera? ¿Te vas a comportar como Pilato, que luego de tomar la decisión equivocada se quiere lavar las manos? Como el esposo que destruye el matrimonio y después dice: yo no tengo la culpa, yo no tengo nada que ver, y se quiere lavar las manos. O como la esposa que luego de haber sembrado la división quiere dar a entender que es inocente. No. El Señor nos dice en este día: es por envidia que te has dejado mover en esa dirección. Por eso el Señor nos hace la advertencia y nos dice: no codicies ni la casa, ni la mujer, ni los bienes, ni el ganado, nada de tu vecino, nada de tu prójimo. Durante tanto tiempo, hermano, hermana, hemos estado lidiando con tantas situaciones y es por falta de una buena comunicación con Dios. Durante tanto tiempo hemos tenido un matrimonio en crisis y es por no dar el brazo a torcer, por no tener la humildad de humillar el corazón. Y el Señor te dice: eso es envidia, eso es pecado. Lo mismo que movió a los fariseos, a la multitud, lo mismo que movió a Pilato, es lo mismo que hoy está
motivando nuestra vida. La lucha de intereses, el querer imponer nuestra voluntad, y eso solamente lleva a la destrucción. Por eso en este día el Señor te dice una vez más: ven, acércate. Y yo te invito que ahí donde estás le digas: hoy me acerco a ti, Señor. Y esa falta que el Espíritu de Dios ha alumbrado en tu corazón, que ha traído a tu mente, confiésala en el nombre de Jesús. Deshazte de eso, sácalo. Sácalo. Eso mismo que el Espíritu Santo te dijo: por eso estás en pleito con tu marido, por eso has perdido tal o cual cosa, por eso te alejaste de la bendición, por eso olvidaste mi promesa, por eso te enfriaste, por eso es que hoy estás pagando las consecuencias. Eso que te dijo el Señor, confiésalo y abandónalo en el nombre de Jesús. Y sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre para participar de la bendición y la gracia que el Señor tiene para aquellos que le buscan y que lo hacen de todo corazón. Porque su palabra dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra para bendecir y sostener a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Y si ese corazón tuyo es completamente de Dios, yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana delante de Él, porque este es un día de libertad. Por algo Dios nos está llamando a la confesión, porque quiere darnos libertad. ¿Cuántos dicen amén? Libertad de esas cargas, libertad de esas cadenas, de esos pensamientos, de esas decisiones. Hay perdón y restauración para nuestra vida. Ese es un yugo que no te corresponde. No asuma la costumbre de este mundo. Recibe en el nombre de Jesús esa libertad que el Señor tiene para ti. Esa carga que llevas sobre tus hombros desde tu niñez, desde tu juventud, donde a través de esa acusación fuiste sentenciado y por eso siempre has tenido cautiva la palabra y no has podido en libertad ministrar a Dios y hablar, comunicarte. Toda esa persuasión, toda esa mentira que el enemigo ha querido crear en tu contra, hoy queda desarticulada en el nombre de Jesús, para que tú y yo podamos andar en la libertad, disfrutar la libertad que Cristo nos ha concedido a través de la cruz. Y con libertad yo te invito a que donde estás puedas levantar tus manos y decirle: gracias, Señor, por la libertad que tú me has dado. Gracias por el perdón que hoy tú traes a mi mente, que hoy yo puedo recibir de parte tuya, porque hoy confieso, hoy declaro, Señor, que separado de ti no puedo hacer nada. Y tú conoces mi condición y yo la reconozco, Señor. Y vengo delante de ti, Señor. Vengo hoy delante de ti. La confieso. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Señor Jesús. Ven y bendice mi corazón. Trae libertad. Trae bendición. Rompe las cadenas, Señor, que me ataban, para que pueda yo, Señor, operar en tu reino con libertad. Y no sea como Pilato, que no podía ver, escuchar ni hablar lo que tú estabas ministrando a su corazón. Hoy quiero, Señor, que tú toques mis ojos para que yo pueda ver lo que tú estás haciendo. Que tú abras mis oídos para que yo pueda escuchar tu voz y el buen consejo que tú permites que las personas que están a mi lado me pueden dar. Toca mi boca, Señor, para que sea un instrumento de tu gloria.
y pueda ser un portador de la paz y la bendición que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahí con tus manos levantadas, delante del Señor, recibe libertad, recibe bendición, recibe fortaleza. Y declara: a partir de hoy, Señor, mis oídos estarán atentos a tu voz. A partir de hoy, mi mirada estará puesta en ti, Señor. A partir de hoy, mis palabras serán palabras de bendición, de vida, sazonadas para restaurar, para sanar, para bendecir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te adoramos, Señor. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como iSalem RD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.